Pues para mí es apasionante realmente lo que son comprimidos, pues es uno de los temas y de las operaciones unitarias que más se utilizan en farmacia. Entonces, en esta clase trato de ver un poquitito de historia, es importante también el pasado, como, y luego pues ahí en esa fotografía vemos un montón de formas farmacéuticas, comprimidos farmacéuticos en general, porque eh, también parte de los productos cosméticos eh, son comprimidos. Y en el caso de, por ejemplo, rubores y demás para maquillaje, son sólidos, pero que vienen comprimidos. Entonces, es parte de, ¿verdad? Cuando hablamos de productos farmacéuticos, ahí estamos hablando también de cosméticos, ¿no? Y afines. Entonces, es bastante importante. Entonces, cualquier pregunta, cualquier dudita, como siempre, por favor, pues me lo mandan por el chat o pues, quítanse el micrófono, pues excelente para poder hacerlo de esa forma. Solo voy a subir un poquitito más el volumen por aquello que me hablen. Y listo, muy bien. Para la agenda entonces a desarrollar, vamos a ver un poquito de historia, como les había comentado. Vamos a platicar sobre la clasificación, sus cualidades, sus requisitos, control, aunque hay un curso específico de control, pero yo veo más bien control en proceso, que eso sí es de tecnología, aunque no es que esté separados, estamos separados por cursos en la facultad porque es más fácil desarrollarlo por cursos, pero ya en una industria como tal, pues ya está el Departamento de Investigación y Desarrollo, Control de Calidad, todos y todos colaboran para lograr el requisito, pues que son tabletas con calidad. Vamos a ver alguna parte de procesos, videos y bueno, las dudas que ya había comentado al principio. Entonces, el concepto. Primero, pues obviamente tenemos que partir de qué son, ¿verdad? Y son formas farmacéuticas como tales, son formas, realmente es una forma sólida, porque se da a una masa que va a estar dosificada, esa forma especial, y está hecha por la aplicación de fuerzas externas, ¿verdad? Las que están ahí, esas rojitas que están dentro de ese blister, es la forma clásica, que es una cilíndrica, biconvexa, o tableta clásica. Ese es el concepto, lo podemos jugar con él, lo podemos manejar de diferentes formas, pero básicamente ese es el concepto de una forma farmacéutica sólida. La historia, pues aquí va bastante resumidita. 1843, el inglés William Brockendon, pues él hizo comprimidos a partir de bicarbonato de potasio y pues introdujo el concepto después de adhesivos excipientes. Y bueno, lo primero que se hacían eran realmente píldoras, ¿verdad? Que son redondas. Por supuesto, fueron variando, fueron sufriendo transformaciones, tanto por él como por los posteriores investigadores, ¿verdad? Él era básicamente un inventor y era artista, pues. Y dio pues esos preparados mediante moldes y utilizando lo que hasta el día de hoy se sigue utilizando, que es la fuerza, la compresión. Y bueno, pasó en poco tiempo de hacer píldoras, dorar la píldora, que era algo que se hablaba y después quedó como una costumbre durante muchos años, hasta que oficialmente pues pasaron a tabletas y lo que se llama pues tabloids, que era lo que se tenía, ¿verdad? Entonces, eso era en forma muy general
parte de esa historia, pues las metodologías pues, vinieron a ser mejoradas y en los años siguientes empezaron ya las patentes europeas, las patentes americanas, el uso de comprimidos pues se extendió tanto por la guerra como por el uso en Europa, en Estados Unidos, la facilidad pues de poder cargar una tabletita y solo tomarla era algo novedoso y lo sigue siendo pues aunque ya nosotros ya estamos acostumbrados a las mismas. En el 74, 1874, Rosenthal en Alemania introdujo esa tableteadora y le agregaron otras modificaciones. Y pues es precioso pues hablar de esa historia. Imagínense así eran las tableteadoras en esta fotografía de Brockendorf, ¿verdad? Eran prácticamente aquí, tenían sus moldecitos y agregaba el producto en este embudito que pues era cuadrado, y al bajar el punzoncito, que era este pequeño, lo bajábamos con fuerza, era una prensa básicamente, abajo tenía el punzón inferior o tenía una especie de punzón con marcas y entonces ya salían las pildoritas, que era lo que se hacían al principio. Esa entonces, ese troquel que le llamaban de pastillas, como le llamaban en ese entonces, aquí sí no quise tocar nada de modificarle nada de metal de Brockendorf, con 3 cajas de pastillas de 1843. Esto está en uno de los museos de Europa y bueno, ahí está la referencia de José González Núñez, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa historia muy resumida, pues que yo les pongo acá para lo que son las tabletas. Y por supuesto, pues, estas serían las tabletas monopunzón, prácticamente, que todavía a la fecha en algunos lados pues utilizan para diferentes tipos de productos o de ensayos, pero si ven la primera que existió versus esta que también es de ese tipo, pues manualmente él le mueve la zapata como se llama y ese pequeño embudito que es el dosificación, le baja con fuerza y luego pues expulsa y sale la tabletita, ¿verdad? Entonces sale la tableta, todo es totalmente manual. Este video me gustó porque prácticamente nos enseña todos los pasos. Nosotros tenemos una tableteadora en el departamento, tiene más de 60 años, pero igual pues funciona, solo que ya con motor, no de esta manera pues que prácticamente es de sacar una tableta por tableta, pero es el sistema histórico que teníamos aquí de Brockendorf, ¿verdad? Igual cualquier pregunta, vamos a ver, aquí hay unas. No, este no está disponible en el departamento, es lo que hay uno en fisicoquímica, pero es para hacer las tabletas que se meten para estudios cromatográficos. Entonces ahí se hace y se prensa. De hecho, tienen este mismo sistema y se utiliza pues para lograr hacer una compresión, pero es manual como esta que vemos acá. En el departamento hay una que es monopunzón, que es lo que se tiene ahorita, y que, aunque se mira viejita, pues si alguien decía, esta está buena para museo, pero no tenemos otra. Y la verdad es que funciona, ¿verdad? Funciona y finalmente logramos esas bellezas, ¿verdad? Ahí tenemos tabletas que son de caras planas, capletas, que son estos en 4 colores que vemos acá, las clásicas biconvexas, como estas que vemos en este frasco, y aquí una gran variedad de tabletas, por eso les digo yo, es hermoso. Bueno, a mí me gusta, es mi profesión, es mi carrera. Me encanta ver esto porque cuando uno hace una tableta, pues están creando ustedes con sus propias manos. Dicen, ¡ah, qué maravilloso! Por supuesto que no es solo de aplicar la fuerza y ya salió la tableta. Nos cuesta un montón y hoy vamos a tratar de hablar de todos esos temas de investigación de tecnología farmacéutica para lograr hacer una tableta, porque no es solo de jalar como que fuera cloruro de sodio, ahí sí sale, o el cloruro de potasio, lo apretamos y van a salir unas tabletas bastante excelentes, ¿verdad? Posteriormente tenemos aquí unos
tabletas que son vaginales, pues, y bueno, muchas formas que podemos hacer. Para cada forma, dice acá, de comprimido, ¿existe un equipo diferente o se puede hacer con el mismo equipo? Excelente pregunta, Dulce. La verdad es que puede ser el mismo equipo, pero ahorita lo vamos a ir discutiendo. Pero tenemos que cambiar los punzones, las matrices y, por ejemplo, tabletas que son grandes, por ejemplo, para los productos veterinarios que también nos toca que formular y hacer, ya son tabletotas grandes que le llaman bolos, ¿verdad? Que son enormes y esas tabletas ya necesitamos también ciertas cualidades de esa tableta, de esos punzones, de esas matrices, y de ahí vienen las clasificaciones, si no está, de una vez se los adelanto, de los punzones que vienen B, BB, 2D, entonces vienen clasificaciones por ese tamaño, ese diámetro que se tiene. Excelente pregunta, gracias por esa pregunta. Pero bueno, aquí está esta cosa maravillosa, yo lo miro muy bonito y cuando uno ya logra sacar sus tabletas es fuera de serie. Bueno, dentro de la clasificación, según su aplicación o utilización, vamos a tener comprimidos para uso oral. La mayoría están dentro de esa categoría. Luego vamos a tener otros para sublingual, bucal, comprimidos para uso vaginal, comprimidos para implantación, comprimidos para preparar soluciones. Toda esa variedad es una forma de clasificarlos por su aplicación, pero también en forma general los vamos a tener como comprimidos no recubiertos y otros como con coberturas o recubiertos. Dentro de los que tienen cubiertas, aunque la forma primaria va a ir como ese comprimido y después ya le agregamos la cobertura, unos que vean con recubrimiento de azúcar que se llaman grajeas, otros con una película que es el film coat, y son las dos formas que tenemos para recubrir los comprimidos. Hay una tercera que no está aquí, que es por compresión también. Entra, ponemos la tabletita chiquitita y ¡pum! Comprime encima de ella y sale una tableta que también ahí hay unas variedades. Hay tabletas bicapa que tienen dos colores, las ven, y ya esas ya son diferentes técnicas que vamos a utilizar. Hay comprimidos también especiales, por ejemplo, los efervescentes son comprimidos también, son tabletotas grandotas, pues los que conocemos como efervescentes, no vamos a poner aquí ninguno, hay de vitamina C, hay antiácidos y demás, de soluciones que para la cavidad bucal, comprimidos bucales y sublinguales con recubrimiento gastroresistente y entérico, multicapas de liberación controlada, modificada, sostenida, retardada, lenta, acelerada. Bueno, le podemos hacer muchas cosas a esa tabletita. Por eso les digo, es hermoso verlo, pues, porque esa aplicación somos nosotros los farmacéuticos que les inyectamos, les ponemos, ¿qué otros términos habrán ahí? Les agregamos o le adicionamos esa calidad o esas características que necesitamos en esa tableta. Y por supuesto, las masticables, ¿verdad? Que algunas se mastican, se rompen, otras pues se van chupando pues para que vayan en la parte de lo que sería garganta. La verdad es que es hermoso, la verdad me gusta. Y bueno, el principio, y vamos a regresar a Rockenbaum o Rosenthal, cualquiera de los dos que ustedes quisieran, al inventor y después al otra que le puso algunos aditamentos. Vamos a tener los punzones que van a ser estos grandes. Este, por ejemplo, es un punzón, pero tiene 4. Este es el vástago y va a tener 4 tabletitas, van a salir de un golpe, es decir, cada golpe que dé van a salir 4 tabletitas, pero este es igual, es un monopunzón porque solo es un punzón. Aquí van a tener estos 4, pero están, si hacen una máquina monopunzón, van a salir las 4 tabletas, pero esto es un diámetro mayor, que era lo que yo les decía, el diámetro D, o depende de la clasificación. Las otras son B, BB, dependiendo del tamaño de este diámetro. Y por supuesto pueden tener logos, pueden tener formas y las matrices
como las vemos acá, que son estas chiquititas, tienen la forma de esos punzones. Obvio, ¿verdad? Que si esto trae 4 y lo vamos a poner en una matriz que solo tiene, por ejemplo, esta que tiene un agujero, si es mucho más grande esta área, se va a desbaratar, se va a romper prácticamente porque estamos dejando caer 4 punzones a un área que es más pequeña. Entonces tiene que tener una matriz con 4 agujeros. Cualquier pregunta, por favor, esto es de ustedes, como les digo yo aquí, me sirve de guía la presentación, pero la clase la podemos llevar hacia un lado, hacia el otro lado, hacia donde ustedes quieran, pues, por supuesto. O podemos profundizar algo que a ustedes les interese más. La matriz, me están preguntando acá, voy a ver si hay otras acá, está mejor esta que está aquí. Estas son las matrices y estos son los punzones, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos, estas son como para tabletas bastante grandes y que vamos a tener, pues lo que habíamos platicado para efervescentes y demás. Estas son tabletitas triangulares, estas son más o menos diconvexas, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son las matrices, aquí las estoy señalando, y estos, todo lo que estoy señalando acá, incluyendo estos grandes, son los punzones. Entonces, hay punzones y matrices, ¿sí? No sé si con eso les aclaro, vamos a seguir viendo otras fotos y los vamos a ir viendo, pero sí es necesario que ustedes los ubiquen. ¿Cuánto tiempo cada cuánto tiempo se limpian los punzones? ¿Sí? Pues esas son preguntas que los hacen los auditores en el Ministerio de Salud, la FDA y demás. Cuando uno le preguntan, mire cada cuánto limpia usted los punzones, y yo digo, bueno, una vez por semana, ¿va? Y como es el mismo producto, no tengo problema, ya perdí. Perdón, ya perdí. ¿Y por qué perdí? Porque cada lote que hacemos, por eso nuestra industria, había dicho al principio, es industria batch o lote. Entonces, cada lote que hacemos, tenemos que limpiar y desarmar toda la máquina y no dejar rastros del producto anterior. Eso según las buenas prácticas de manufactura, aunque sea el mismo producto. Yo no voy a dejar, ya me agarró la tarde, hoy es viernes, bueno, ahora ya no se sale mucho por lo del COVID, pero antes todo el mundo, ay, ya es viernes, hoy tengo una reunión, tengo un cumpleaños, tengo esto, pero no podemos dejar la tableteadora sucia. Hay que desarmarla y limpiarla. Es parte de las buenas prácticas de manufactura. Uno, porque dañan por la contaminación cruzada, el producto se va a quedar ahí toda una noche, van a haber un montón de interferencias y un lote es único, va a tener ese número y es responsable de ese farmacéutico, ese lote en particular y va a llevar todo el historial completo. Por otro lado, también pueden sufrir oxidaciones. Pero alguien me decía, sí, pero esto es acero inoxidable. No, esto se llama carburo de tungsteno, o bien vamos a hablar de materiales, de lo que ustedes quieran, que son materiales, porque a veces el acero, el problema es que con la fuerza se raja. Entonces, hay materiales que soportan ciertas presiones, cierta cantidad de calor, porque recuérdense que la temperatura sube y al subir la temperatura va a afectar los punzones y las matrices. Bueno, y ahí ya me fui por otro lado y era por la limpieza. Se limpian cada lote, 1 y 2, se pulen, que hay unas máquinas para hacer el pulido, igual si no está en la presentación, aquí se los estoy diciendo y me dicen, mire, usted dijo pulido y explíquenos qué es eso, ¿verdad? Entonces hay máquinas para esa limpieza profunda y ese pulido, porque deben de estar impecables. No deben de tener óxido, porque si tienen óxidos o tienen aquí daños, ya la pasaron a las tabletas. Y aquí tenemos más punzones y matrices, ¿verdad? De diferentes formas. Aquí, por ejemplo, esta es cuadrada, esta sí la tenemos en el departamento, esta tenemos en forma oval como que fueran huevitos, tenemos las tabletas clásicas y estas son matrices y estos son punzones. Los punzones llevan la forma de la matriz y cuando van en esa forma, por ejemplo en el redondo, no importa si da vuelta o se gira un poquitito, aunque no debiera porque uno lo aprieta,
pero al final, una vez se encaja en ese agujerito, no hay problema, ping, ping. Mas, sin embargo, si yo pongo este punzón en esta matriz, lo que va a pasar es que se va a romper. Como pueden ver, este agujero grande y este chiquitito y esta matriz se va a destrozar y nos va a destrozar, ahí sí que todo el equipo. Igual este cuadrado, no podemos, tiene que ser el punzón y el juego, la matriz y el juego de punzones. Hay un punzón superior y un punzón inferior. ¿Vamos bien? Me imagino que esas partes de la máquina son algo caras. Sí, dependiendo, los punzones y las matrices sí se desgastan, se van arruinando y llega un momento en que hay que cambiarlas. Esta es la parte como en las camionetas, como en los vehículos, cada 50,000, cada dependiendo, kilómetros, bueno, ya hay que revisar y ver si se necesita cambiar llantas, otras duran más, otras duran menos, y se cambian las llantas. Igual hay que cambiar los punzones y las matrices. Esto es lo que más sufre y lo que más se cambian en estos equipos. Entonces uno manda a comprar, o ya en Guatemala ya fabrican punzones y matrices, y manda uno a hacer esas piezas. Sí son caros, pues entre comillas, dependiendo si son hechas en Guatemala o las mandamos a traer a diferentes países, pues ahí sí ya la importación es cara, pero no es tampoco así de vida o muerte. Una tableteadora sí es muy cara, dependiendo de la marca, dependiendo del país donde esté fabricada, de la garantía y demás, pero estos consumibles, llamémosle así, porque se hacen para estarlos cambiando cada cierto tiempo, pues en promedio no es algo que sea caro. Aproximadamente cuántos lotes para cambiarlos. Fíjese que depende. Eh, Había un señor, Ronqui, ya me acordé. El señor Ronqui, hay una tableteadora, yo la verdad es que no sabía. Habían unas tableteadoras en la empresa, pues yo trabajaba en un laboratorio, y estaban dos tableteadoras marca Ronqui, como quien dice nombres de vehículos, pues las marcas de vehículos que vemos en la calle. Pero en tableteadoras eran marca Ronqui o Ronchi, porque eran italianas, pero le decíamos Ronqui, ¿verdad? Y a esas tableteadoras. Pues ofreció unas a la junta directiva, a los dueños del laboratorio, y él decía que esas tableteadoras soportaban, y sus matrices, sus punzones, soportaban, híjole, estaban casi que para olvidarnos de ellos. Pues sale por la pregunta que me hace aquí Dulce, aproximadamente cuántos lotes los cambiamos. Generalmente los vamos revisando y vamos viendo que van encajando bien, que no tienen movimientos pues encajan perfectamente, y eso pues lo hacemos en cada lote. Pues a lo que vamos es que nosotros ahí pues se fabricaban cantidades y las maquinitas eran pequeñas de 8 punzones. Bueno, pequeñas entre comillas, pues para la cantidad que se hacía. Y una vez llegó y dijo, sí, soporta, y cuando vino el señor Ronqui, dije, bueno, el plano ha de ser algo de... Y le pregunté, ¿verdad? Y me dice, no, mi abuelo es el dueño, era el dueño de la fábrica Ronqui, y bueno, él vino aquí a Guatemala y, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. Pero lo empezamos a trabajar, y yo había trabajado con esas máquinas 10 horas diarias, ustedes, pero después de las 10 horas yo paraba esas máquinas porque... Y bueno, me dijo, probemos, y empezamos a trabajar. Cuando llevábamos las 10 horas, ya lo empecé a ver preocupado, porque estas máquinas se ponen hirviendo, de veras, ustedes. A mí me daba ya miedo, pero como había que sacar la producción, y aquí estoy hablando de algo cierto, y cuando le agregamos una hora más, dijo, no, 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 mejor párelo, dijo, porque ya tenía pena. Es una cosa es el discurso, y otra cosa es tener enfrente la máquina y ver uno que verdaderamente, pero sí son muy buenas esas máquinas. Son italianas, la maquinaria farmacéutica italiana, mis respetos para ellos. Muy buena, pero bueno, ahí es una historia que les cuento ahí para no cansarlos mucho. Y salía porque cada cuantos lotes hay que probarlos, ahí sacábamos, yo tenía un stock de 10 millones de tabletas, ese era mi stock, porque se exportaba a México.
Entonces es una cantidad bien grande. Entonces son 10 millones, es bastante. Esas maquinitas sacaban mucha cantidad y eso era lo que se tenía. Entonces, fíjense que esta presentación es de la Universidad de Antioquia. Lo que tiene es música de fondo. Y como estuvimos hablando de Colombia hace poco, pues es bien interesante ver cómo la universidad tiene esos equipos, y la verdad es que la universidad pues maneja unos equipazos, pues enseñar, aprender, emprender y demás, ¿verdad? Crear, transformar, interesantísimo desde su inicio y luego, ¿verdad? Es decir, docencia en educación, pues y bueno, ahí ese laboratorio de industrial es algo preciosísimo, la verdad. Ellos también sacan productos como que fuera la Promed y tienen pues desde tubos, en este caso pues son laboratorios bastante grandes. Tienen, como pueden ver, desde semisólidos, pero esto venía por los tabletas que están, ahí están, perdón. Y pues ahí están los equipos y como pudieron ver en el muchacho, dice universidad en su mascarilla, pues y el logo es el de la universidad. Esa es una tableteadora de 18 punzones. Como pueden ver, son punzones sumamente grandes, ahí los van poniendo y se le va agregando una grasa a grado farmacéutico. Igual, ustedes mírenlo y pregúntenme, pues ese es el objetivo, y ahí pues ya la echaron a andar y están saliendo pues ya las tabletitas. Esa es una tableteadora rotativa, ya sabemos lo que son los punzones, las matrices. Por supuesto necesitamos equipos auxiliares, un mezclador, ya vimos mezcla, ya vimos granulación, ya vimos secado. Todas esas operaciones nos van a servir para poder hacer una tableta, pues es decir, no podemos quitar una de la otra porque todas son parte de ese proceso para lo que sería hacer las tabletadoras. Bueno, aquí hay una encapsuladora, perdón, lo saqué por lo de que estuvimos hablando de Colombia, pero no lo había visto, pues solo lo inserté ahí por las tableteadoras, pero bueno, ahí están las llenadoras de cápsulas. Esa tenemos en la facultad, la que tenemos es manual, pero es bastante parecida a esa que separa. Los que llegaron a hacer la visita con algunos grupos que me preguntaron, quedamos ahí viéndolo, ahí separaron los cuerpos y las bases, que la única diferencia es el equipo grande. Nosotros tenemos la 1, esta es la 3, es un poquito más grande, y van llenando, ahí van a apretar. Tiene un mango, nosotros lo hacemos manual, pero al final el proceso, si lo entendemos, somos felices, ¿verdad? Y ahí ya salieron las capsulitas, ya les damos vuelta, las sacamos y listo, tanques de mezcla. Igual, cualquier cosa que les parezca curioso me lo van diciendo, porque bueno, yo voy viendo ahí, pero igual pues la clase, como les decía, es de ustedes, ¿no? Aquí yo solo soy facilitador, ¿verdad? Espero serlo. Entonces ahí tienen líquidos. ¿Quieren seguirlo viendo o paramos aquí y seguimos con la otra parte? Porque ya esta parte pues es de líquidos, ¿verdad? Bueno, no me contestaron, vamos a hacer con la siguiente parte. El tamaño, y aquí ese es importante porque aquí estamos hablando de cómo, estamos hablando de tabletas. Yo quiero que sepan de tabletas, ¿verdad? Eso es mi interés en esta clase de hoy, y aunque sea teórica, pero no tenemos otra manera de poder llegar a ustedes, excepto pues si nos permiten en un laboratorio, pero sabemos que en una práctica de una hora no es tan posible, pero bueno. El tamaño puede estar entre 3 y 20 milímetros. El grosor, más o menos, dependiendo de la relación clásica y de la tableta clásica, es de 4:1. Es decir, 4 es el diámetro y 1 es el grosor. Esa es la relación promedio normal. Idealmente con forma esférica, geométrica y agradable. Bueno,
Eso es en cuanto a la tableta que nosotros vamos a diseñar ahorita y que vamos a hacer en Farmacia Industrial 1. O la que vamos a hacer grandototota de 20 milímetros y nos va a servir como esta que está aquí de 3/4 para hacer un rubor. Bueno, o un producto para las mejillas. Entonces, aquí como pueden ver están los diámetros de las matrices o de los punzones, como querramos verlo. Aquí ambas partes se encajan. El diámetro del punzón va a ser de 3/4, ¿sí? El 8/16, o en el caso de la matriz es el diámetro del agujero para que encajen exactamente, ni más ni menos. Y hasta tabletitas 3/16 más pequeñas. Entonces, como podemos ver, hay diferentes tamaños de punzones, de matrices, porque van a depender de la cantidad de principio o principios activos que nosotros vamos a dosificar en cada uno de estos punzones. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Trato de ir despacio, pero igual, aquí es súper válido el montón de preguntas porque aquí lo vamos a ver, hasta ejemplos les puedo dar y por favor, es la carrera de ustedes, disfrútenlo por favor, porque si no les gusta esto, bueno, muchos van a decir, es que yo voy para la parte administrativa de la carrera, perfecto, pero lo tenemos que saber como farmacéuticos. Entonces, los que van para la industria y demás, por favor, mírenlo, disfrútenlo, pregunten, porque eso es lo que debemos hacer, de veras. Aquí me preguntan, ¿estas fracciones son alguna medida? Ah, sí, perdón, ya vieron, se me olvida. Las medidas pueden ser milimétricas o en pulgadas, entonces 3/4, 11/16, este es de media. Sí, es en función de realmente lo que sería en el caso de las medidas, como que fuera una, aquí saqué 1 metro, pero son los tamaños que vamos a tener internos. Sí, muchas gracias. Los procesos que tenemos, hay, aquí van los diferentes tipos, por ejemplo, estas serían varios tipos de tabletas, por ejemplo, esta es una tableta, esta es tableta plana, esta es una biconvexa, esta es una píldora que fue la primera que vimos, y así viene cóncavo normal, normal le voy a poner al 2, cóncavo profundo al 3 y cóncavo pequeño al 1. Entonces van esas medidas y esa forma del cóncavo que van a tener los dos punzones, el superior y el inferior, que ambos le dan la forma. Y esta pues es plana, al igual que esta que es plana, pero tiene un bisel alrededor. Entonces, como podemos ver, hay un montón de formas. ¿Qué medidas se usa más en Guatemala? Excelente pregunta, pero voy a tratar de darla un poquitito más adelante en el sentido de que la medida va en función, o por lo menos como yo lo formulo, ¿sí? Aquí no estoy utilizando ninguna referencia. Por ejemplo, me voy a ir a esta nuevamente en función de esa pregunta. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tableta efervescente o voy a hacer una tableta con vitamina C que va a llevar 1 gramo, ya el hecho de tener 1 gramo no me va a caber en este punzón 3/16. Tendría que ser un montón para ese gramo y además tiene que tener excipientes. Entonces, para ese gramo es muy probable que me quede en una 9/16, 5/8, 11, cualquiera de estas tres, dependiendo de los excipientes que use. Entonces, estas medidas, esos punzones, van en función de los miligramos de ese principio activo. Y lo voy a pasar a una cosa más complicada. Compliquémonos la vida. Disfrutemos esto, por favor. Voy a pensar en que voy a hacer un diazepam. El diazepam, si alguien se recuerda, yo ya no me acuerdo ni para qué sirve ni de cuántos miligramos hay. Vaya, ni ustedes tampoco. Bien, lo acabamos de ver en medicinal. Era El diazepam es para tratamiento de ansiedad, para un insomnio Exactamente. tratamiento. y para abstinencia Depresores. de síndrome y para tratamiento de síndrome de abstinencia, perdón. Excelente, sí. No recuerdo bien en cuántos miligramos viene, pero son unas pastillas un poquito grandes. Ok. Lick,
mi ¿Sí? papá vende, pues tiene conocidos que también pueden vender diazepam. Entonces ahorita le confirmo en qué Ah, no, presentación ahorita está. yo se lo digo, yo lo puse para ver si estaban aquí en la clase y no, hay de 2, 3, 5 miligramos. Yo hacía uno que se llamaba, ay, por poco les doy el nombre comercial, pero bueno, ya se los voy a dar, se llama Urbadán y ese era de 10 miligramos. Entonces son cantidades chiquitas. Yo quería ir, pero muchas gracias, me gusta que participen, me gusta que cuestionen y inclusive muchas gracias por buscar la solución más viable. Voy a llamar a mi papá. Perfecto, es ideal, estamos bien, vamos bien. Sí, pero sí, sí nos recordamos porque lo acabamos de ver en medicinal en una práctica. Entonces, sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a pensar en que yo voy a formular ese diazepam o ese Urbadán, yo hacía Urbadán, Frisium se llamaba para la otra empresa que lo hacíamos, era Russell y Química Hex, A20 se llamó después, de una vez les doy el Milagro y el Santo, yo trabajé ahí 5 años y hacíamos esos dos productos y les doy hasta el nombre comercial. Entonces, ese era de 10 miligramos, pero hay otros que son de 5 miligramos, pero vamos a pensar en ese de 10 miligramos, ya me pusieron acá de 10 miligramos, claro, perfecto. 10 miligramos, y ahora que ya podemos hablar de densidades, de volumen y demás, porque ya lo vimos aquí en el curso, si yo peso 10 miligramos es una cantidad chiquitita, bien pequeñita de ese producto en particular, porque es sumamente denso y el volumen que ocupa es chiquitito. Entonces, si yo agarro esos 10 miligramos y lo pongo en esta tableta, esos 10 miligramos van a bailar como si hiciéramos una reunión o como si nosotros dijéramos, miren, juntémonos en la Universidad de San Carlos. Ah, perfecto. Y yo les diga, bueno, a las 10 de la mañana, otros van a llegar a las 10:05, perfecto, pero lo más tarde, 10:15. Sí, pero ¿en qué parte? La universidad es muy grande, vamos a estar perdidos. Igual estarían cada miligramo de diazepam perdidos dentro de esto que es tan grande. Y eso se llama uniformidad de contenido, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar que cada tabletita de diazepam tenga 10 miligramos. No nos podemos dar el lujo de decir, híjole, como ustedes me caen bien, les voy a dar estas que me salieron de 100 miligramos. Y los que me caen mal les voy a dar unas que ya no tienen nada. No, no podemos. Todo tiene que decir 10 miligramos y cada tabletita se llama uniformidad de contenido y es parte de una prueba farmacéutica. Entonces quiere decir que para que no vayamos, si no ponemos un punto de referencia para juntarnos en la universidad, porque es muy grande, ¿sí? Debemos de buscar el punzón más pequeño posible, porque en ese sentido vamos a tener esa gran cantidad, ¿sí? Casi toda la masa en la menor cantidad posible que va a ser ese punzón. No sé si me explico o no me explico, pero esa es la forma. Cuando nosotros vamos a diseñar un medicamento, vamos a poner en el punzón que casi esté con toda la cantidad. Quiere decir que si yo agarro uno más pequeño, que casi me cubra los 10 miligramos, cada tabletita va a estar con esos 10 miligramos y yo voy a dormir tranquilo y voy a decir, híjole, la hice buena, voy al Ministerio de Salud, a un laboratorio de control, quien sea, y al usuario, al paciente que lo va a utilizar y sentirme tranquilo, decirle, cada tableta lleva 10 miligramos. Pero para ello necesito que tener una gama de punzones. Viceversa lo que había dicho de la vitamina C, es tan voluminosa que no la puedo, por más que comprima, va a salir tal vez un lapicero, ¿eh? Pero no vamos a vender un lapicero porque es chiquitito y es 1 gramo, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso me explico, dramatizo un poco, pero yo necesito que ustedes lo fijen y se rían de esto, porque cuando uno le ponen, ¿qué punzón uso? Ya, no, Yo sí hicieron lo la vida. entendí, yo sí lo entendí un poco mejor. Perfecto, entonces estamos ahí bien, que vamos a utilizar la cantidad dependiendo de ese volumen, de esa densidad, y que nos quepa con los excipientes mínimos, porque si logramos usar menos excipientes vamos a garantizar más esa uniformidad de contenidos. Entonces, eso es por lo que hay tantos punzones, diferentes formas. Por ejemplo, si es una para la garganta, vamos a utilizar tal vez estas 6, pues identificado aquí como 6.
Si es una tableta para deglutir, es más fácil deglutir esta que deglutir la 4. ¿Estamos de acuerdo? Que es cuadrada y que, híjole, se va a caer a medio camino. Y, por supuesto, es más fácil una píldora, van a decir ustedes. Sí, pero si es chiquita también es fácil ahogarse. Y todo esto que estoy diciendo aquí me van a decir, ay, pero si eso ya lo sabemos. Por supuesto que lo saben. Y por supuesto que fue la parte de la historia por la que se pasó la 8 a la 7. Entonces es mejor tener una tableta que una píldora, porque si es chiquitita, ¡plum!, se nos trae. Entonces una tabletita de diazepam va a ser posiblemente la número 2 o la número 3 en un diámetro más chiquitito. ¡Ah, qué bien! Miren, qué fácil. Si tecnología, pues no, es algo de lo que hacemos en el día a día. Y por supuesto aquí hay varios tipos, formas, y aquí les puse una gran variedad. Miren todas las que hay. Sí es hermosa la carrera de ustedes. Y bueno, esto pues a los que nos gusta lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque vemos las formas, ya sabemos que el punzón va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes y demás. Esta es una capleta. Híjole, qué bonito. A ver, Virginia, cuéntenme. Ay, gracias, licenciado. Es que el otro día vimos con Dianelli que no se recomienda partir la pastilla o tableta, no sé cuál es el mejor nombre, pero por aquello que no haya uniformidad. Pero digamos, hay tabletas que sí están como ya partidas a la mitad, pero no sé si es parte de la matriz o es para hacer ese corte. Fíjese que muchas veces los punzones ya vienen así, no tenemos otros punzones, o no tienen logo, no tienen, por ejemplo, las diferentes formas. Como es la única que tenemos y tiene esa ranura, pues es la que utilizamos porque no tenemos esos punzones y matrices y por ende vienen con esa ruptura. Creo que les había puesto, ay, aquí está, mire, yo les había puesto una foto, les iba a decir y me acordé por lo que, a ver si, fíjense que de hecho Me aquí, anticipé entonces. aquí miren, buenísimo. Sí, yo les puse estos puntitos. Este dibujo pues no es mío, yo no, qué bueno que tuviera ese arte. Más sin embargo, estos puntitos que ven aquí, estos 4 y estos 3 que están acá, esto yo se los dibujé. Y si salgo de ahí, van a ver que lo hice, pues solo inserté las pelotitas de... ¿Y por qué lo hice? Porque cuando lo rompemos, parte se va a quedar acá, parte si es para arriba o para abajo. Y a veces dejamos el montón de polvo que va a quedar esparcido. Entonces, no se recomienda la utilización de esto, decir, tómese la mitad o partámosla en 4, en productos, por ejemplo, que son muy delicados. Porque, por ejemplo, si fueran vitaminas, esto que sus dosis de toxicidad y demás son bastante altas. Entonces la puedo partir en 4, es decir, ahí le regalo uno a cada uno, pues por decirlo de una manera, porque lo vamos a tener como suplemento en la alimentación diaria. Entonces, ahí no importa si se va un poquito más o un poquito menos, siempre y cuando dependiendo de qué tipo de vitaminas. Ahí ya vamos a lo que es el RDA, el requerimiento diario, etcétera. No vamos a entrar a esas tablas ni demás porque ustedes los van a ver en otros cursos. Pero si esto fuera un producto para el corazón, un producto que va a servir para mantener una dosis exacta o viceversa, si esto va a servir para adentro, va a tener una dosis, habíamos hablado liberación sostenida y demás, y vamos a tener otra tabletita ahí adentro, el romperla ya, ¿no? La cápsula, no podemos, no debemos, pero originalmente sí se diseñaron con ese fin, que era decir, partamos. Es como decir, bueno, yo voy a, y lo más irónico es que compré unos chocolates, a mí me gusta mucho el café y los chocolates, y en ese chocolate no le ponen ranura, y ese sí debería tener ranura. Entonces, ¿qué pasa? Comercialmente, y a mí que me gusta, me obligaron casi que a terminarme la tabletota, pues sí, porque la parte de una que es gran pedazo, pues. Entonces, si lo vemos, en los chocolates le quitaron la ranura, al menos en los que compré, y en las tabletas las seguimos, pero eso es porque no tenemos otros punzones, pero como farmacéuticos tiene razón en lo que me comentaron. Pero bueno, aquí tenemos una tableta, y fíjense que esta es una tableta clásica.
Le expliqué, perdón, Virginia creo que fue la que me habló. ¿Estamos de acuerdo o quiere alguna otra explicación adicional? Pero creo que me gustaría que me fuera un Perdón, ¿le gustaría qué? poco más puntual si sirve para eso esa ranura o no. Es que para pedir. eso era, sí, por eso les dije, en los chocolates no les ponen para que uno coma más y en las tabletas sí la ponen, pero ya esto se rompe más por un lado y la uniformidad de contenido. Si aquí hubieran 100 miligramos o los 10 miligramos, aquí no van a quedar 5 y aquí 5 en mi mente tal vez, pero en la realidad es probable que quede. Es más, si la partí y lo hice afuera en aire a mano alzada y salieron pedacitos, es probable que ambas partes, en lugar de tener 5 va a tener 4 punto algo y 4 punto algo la otra parte, en lugar de los 10 miligramos. Y ahí ya perdimos un montón. Sí. Sí, es que igual para eso están los cortadores especiales. De hecho, Hay unos, mi abuela usa de esos, pero es para ¿cómo es? Tratar su hipertensión. Entonces es lo que se estaba hablando. sí, fíjese que sí hay y sí los venden, pero depende del producto. Como le digo, lo ideal es no romperlas. Debería uno de tener. Fíjense que yo di una plática en el San Juan de Dios hace poco, al posgrado en dermatología, fue que di esa plática a los que van a ser dermatólogos, y precisamente en dermatología se habla mucho de preparados que son huérfanos. ¿Por qué? Porque las industrias ya no tienen interés en producir, en hacer ciertos medicamentos, ahí estamos hablando dermatológicos. Entonces, resulta ser que son buenos, pero ya no están accesibles a los pacientes. Y por otro lado, tampoco ya hay muy pocas, por no decir ya no hay farmacias galénicas, porque el farmacéutico ya no se dedica a la farmacia galénica. Entonces, prácticamente ese tipo de crema en particular la buscamos y no la encuentran. Solo hay en España, en otros países, porque bueno, hay laboratorios grandes que su volumen de venta es muy grande y entonces todavía lo siguen haciendo, pero cuando ya el volumen es chiquitito y consideran que ya no les es rentable, ¿sí? Lo que hablábamos de mercadeo de perritos, gatos, etcétera, ¿verdad? Y la muerte que llevamos después de todo eso. Lo único que queda es hacer los medicamentos a las medidas. Entonces ahí es donde entra el farmacéutico, por lo menos en otros países que no es Guatemala, y preparamos una crema en particular con la cantidad ideal para ese paciente. Entonces, acá si solo hay de 10 miligramos y la persona resulta ser que 10 miligramos es demasiado y se la pasa con depresión, pues no les queda más a los médicos que decir hagamos esto porque ya no existen. No sé si me explico, Virginia. Entonces, esa es la forma como se van haciendo y de hecho en España, por ejemplo, sí hay normativas dentro del Ministerio de Salud para la fabricación de todo ese tipo de medicamentos. De hecho, les puedo hablar de una persona que me llamó precisamente anoche y fue de Colombia. Estábamos hablando, bueno, es guatemalteca, pero ella me pidió porque tiene un hijo autista y hay un medicamento que no lo venden en Guatemala, que lo venden en Colombia y en México. Entonces, cabal, logramos coincidir y pues lo va a comprar allá porque allá sí lo tienen, pero en Guatemala no existe. Entonces, todas esas cosas son las que pasan y es en tabletas, por cierto. Bueno, Gracias, Nick Serrano. a la orden. Entonces, miren, esta tableta es una tableta clásica, que si vemos el diámetro de acá es 4 y el diámetro de acá es más o menos de 1.5 a 4. Es perfecta, es una navecita perfecta. Entonces aquí vamos a tener el diámetro. De hecho, esta foto, cuando nosotros vamos a mandar a hacer punzones y matrices, le ponemos aquí las dimensiones. Vamos a ponerle de aquí para acá, de qué tamaño lo queremos. Esto ya lo podemos en milímetros, o bueno, dependiendo. Yo uso milimétrico. De aquí para acá también vamos a poner cuánto va a ser para esta
cóncavo que vamos a tener, si va a ser profundo, va a ser más pequeño y demás. Eso es como diseñamos una tableta. Y esta es una capleta, y en el caso de una capleta vamos a tener en la longitud ese diámetro, y como pueden ver en este ancho que va a tener, también se mantiene esa proporción promedio de 4 el largo a 1.5 a 2 el grosor, porque si ya pasa un poco más gruesa ya no se va a ver como capleta. Ya la vemos así un tanto deformada y decimos, uy, ¿y esto qué es, verdad? Pero esa es una capleta. Cualquier pregunta, por favor, la clase, insisto, es de ustedes, ¿verdad? Entonces, estas son capletas. Y híjole, yo creo que sí le borré la mayor parte. Son los dibujos donde vienen ya por el proveedor que está haciendo los punzones y le da uno todos los detalles para que nosotros le aprobemos en planos cómo se hace un punzón. Entonces, por ejemplo, acá tiene esta guía, este puntito, y ese puntito guía es para que esta parte no se mueva para un lado y para el otro, porque si se moviera un poco, se destroza, ¿verdad? ¿Sí? Ahí les dejo que lo miren. Y aquí tenemos otro. Igual, solo que aquí ya tienen el dibujo de las matrices. Los dejo viendo un ratito ahí para que lo analicen. Se quedaron meditando en eso un ratito. Bueno, pues así es como por lo menos yo lo he hecho. Aquí viene la guía y vienen punzones, matrices, y aquí ya viene al detalle, ¿verdad? Esta es una tamaño B, hay D también, tooling, ¿verdad? Que es los punzones y matrices. Igual, aquí viene ya una capleta, pero ya en los matrices y en los punzones, y la guía que les decía, porque esa guía es la que hace que entre exactamente y coincida con esta forma tan irregular, si fuera triangular y demás. Y aquí viene todas las partes, los ángulos, los detalles. Cualquier pregunta, por favor. Y aquí ya lo tienen en vivo y a todo color. Aquí tenemos estos tornillos. Aquí me pueden preguntar lo que quieran, por favor. Estos son hexagonales, con las llaves que se llaman hexagonales o Allen. Eso lo daba yo allá en el departamento. Y entonces uno con esto aprieta o ajusta bien la matriz para que no se mueva y quede ajustada. Y ese ajuste en estas llavecitas salen, perdón, en estos tornillos salen, van exactamente aquí. Miren, como pueden ver, esto lleva todo, es una matriz, pero aquí lleva comido, llamémosle así, o acá lleva una ruedita, y esa rueda alrededor donde lo hacen en el torno coincide exactamente para estos tornillos que tienen castigadera. Igual los punzones superiores y los inferiores llevan una llave. Aquí se logra ver pues donde entra el tornillo, y en la punta del tornillo lleva una castigadera. Se pueden tener diferentes punzones trabajando al mismo tiempo. Fíjese que no es lo ideal. Y por supuesto, podríamos pensar, porque saldrían mezcladas las tabletas. Nunca me habían hecho esa pregunta, ni he trabajado en una tableteadora con mezclas. Pues ahí sí que es, pero me parece una pregunta interesante. Donde envío eso era en confites, en dulces, que también vienen los dulces y vienen diferentes formas. Entonces, ahí sí puede ir, por supuesto, siempre va a ir el punzón superior, punzón inferior y la matriz del mismo tipo, porque si no, destrozamos el equipo. Entonces, venía uno donde iba un conejito. En farmacéutico nunca lo he trabajado. Estoy siendo bien claro y bien honesto. En dulces lo vi, pero no lo trabajé. Pero entonces venía uno que llevaba un conejito. Este tenía un corazoncito. Este tenía... Entonces, iban saliendo, iban mezclándose de una vez y salían las bolsas
de esos confites, pero en ese caso, pues lo hacen en farmacéutico, no lo he visto, y la razón principal, considero yo, a mi buen saber y entender, es porque debe de haber esa misma uniformidad de contenido, ese mismo peso promedio debe ser el mismo porque debe ser un lote y no podemos variar porque estamos hablando de medicamentos. De dulces sí, puede ir uno más grande, uno más chiquitito, o puede ir uno que pese un poquito más o uno un poquito menos. No nos afecta, al final es el mismo dulce. Claro, todos van a salir del mismo color, a menos que, como lo que yo estuve en una empresa de dulces, pues viendo, pues me invitaron, tenía 2 tolvas, en una salía de color de un color y en el otro lado de otro color, y ahí se iban mezclando los colores de esos dulces que estaban. Interesante pregunta, muchas gracias, y es la única respuesta que tengo. Ahí sí, no tengo otra. Y bueno, aquí tenemos dentro de los sistemas de compresoras o tableteadoras. Vamos a ver el primero y alguien dice, pero es que esta era como la primera y esto es histórico. Pues no es histórico, se siguen utilizando y bastante. Estas tableteadoras se llaman excéntricas y las otras se llaman rotativas, la que estaba en la foto anterior. Esto se llama excéntrico porque está fuera del centro. Entonces tenemos el punzón inferior, aquí lo vemos. Tenemos un punzón superior, aquí arriba. Y las matrices. Voy a regresar. Ya no pude que parar a esta niña ahí para no funcionar. Pero bueno, aquí pueden ver esta parte que habíamos hablado que se le hace para donde va el tornillo con castigadera, ¿sí? Y en el caso de las excéntricas, sí, pues, de las tableteadoras promedio, el punzón inferior es más grande que el punzón superior. Pueden ver que este es más chiquitito. No pude pararlo, ahorita ya quedó ahí. Pero si vemos el largo de este punzón es más grande porque es el que expulsa la tableta. Y este es más chiquitito porque solo sirve para darle el golpe. Este viene, baja, se queda en esa posición y el de arriba le da el golpe. Y por supuesto, pues de tanta fricción puede llegar a subir 10 grados centígrados la temperatura que ya tenía de trabajo. No es que vamos a estar a -5, a -10 o a 10 grados centígrados, ¿no? Es la temperatura ya de trabajo que en algunas pues puede llegar a 20, entonces podría subir a 30 o en algunos casos, como el ejemplo que di, subir a más. Esta es una maquinita tableteadora de ese tipo, parecida a la que está en el departamento, todavía las venden, y ese es el sistema. Cuénteme, Denilson. Yo tenía una duda con eso que acaba de decir usted, lo de la temperatura. ¿Eso no afectaría de alguna manera como a la tableta o al principio activo o algo por el estilo? Buenísima la pregunta. Fíjese que lo que sucede es que depende del activo, pues se supone que van a soportar la mayoría hasta 60, 65 grados centígrados, que son las temperaturas donde nosotros estamos secando si lo hacemos por granulación vía húmeda, como vimos en la clase anterior. Más sin embargo, no debiera tener ese problema, pero también depende de la velocidad, porque recuérdense que a más velocidad, más fricción y más temperatura. Entonces, nosotros cuando estamos en ese proceso, validamos el proceso y ahí ya podemos sacar más o sacar menos, excepto como la del departamento, que solo tiene una velocidad, pero esa se puede modificar con la faja, ¿verdad? Eso sería. Aquí viene otra pregunta, no sé si con eso le aclaro. ¿Los punzones los podemos mandar a hacer al estilo que uno desea? Sí, pueden tener un estilo, pues les mencionaba un corazón, etcétera, ¿verdad? Como ejemplo, las vitaminas, unas las venden en forma de animalitos y cada una va a tener esa forma. Aquí tenemos entonces los punzones y el proceso. Vamos a tener llenado, baja el punzón inferior que habíamos dicho que era más largo, el vástago. Viene un llenado corregido, le llaman acá porque aquí hay un poquitito más de polvo y ya viene el aforo. El punzón superior baja y hace la compresión y el inferior sube, el superior sube y viene la expulsión. Esas son las etapas, como está acá, de compresión en una máquina monopunzón o excéntrica.
¿Tiene alguna otra pregunta? Me levantaron por ahí la mano. Oh, solo quedó levantado, ok. Entonces, ese es el proceso completo de una máquina excéntrica. Y acá pues tenemos las diferentes etapas. Bueno, aquí está en inglés, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena para saber el punch, los punzones y die, las matrices. Y esta es la parte excéntrica, miren, porque está fuera del centro. Entonces esto va moviendo y hace que baje y suba el punzón. Y aquí ya tenemos las diferentes partes. Esta es la... Le llaman zapata porque parece una zapatilla, ¿verdad? Pero sirve para... Básicamente es una zapata, como pueden ver aquí la forma de una zapatilla de un zapato de mujer principalmente. Y entonces aquí tenemos las matrices, los punzones. Esta va a servir para el llenado y para engrasar, porque como pueden ver, rosa el granulado, cabal la parte donde ya logramos la etapa 1, baja el punzón, la etapa 2, llena y enrasa, la etapa 3, comprime, una fuerza fija, y la 4 lo expulsa. Son las 4 etapas de todas las tableteadoras que son en el mundo. Van a encontrar esto en cualquier parte. Van a decir, es que fíjese que estuve en Japón, la misma tableteadora. Diferentes marcas, diferentes calidades, pero el proceso es el mismo, proceso farmacéutico. Y aquí hay una de corazoncitos, miren, para haberlo dicho antes. Tenemos punzón superior, inferior y la matriz con la forma de ese corazón. Y bueno, en cuanto a punzones y matrices, pues esta presentación me gustó un poquitito porque ahí nos marca, yo puedo tener 1000 palabras, pero bueno, el video nos explica ahí verdaderamente ese diámetro, cuando va a entrar esos punzones en esa matriz, y pues ese desgaste también en algún momento que estaban hablando ahí, pues ¡ping! Entra y listo. Esos son punzones, matrices, y bueno, ya es anuncio de quien está ahí vendiendo el producto. Y aquí tenemos entonces una tableteadora monopunzón. Perdón el anuncio, pero es la que tenemos. Esta pues son las que utilizan en la mayor parte, hay muchos laboratorios que la tienen para productos que son de volúmenes no tan grandes o con ciertas cualidades. Y adicionalmente también tenemos el hecho de, estas las utilizan muchas universidades. Miren, entonces ahí ya vemos la zapata, que ahí está enrasando, y ese movimiento de vaivén y de golpeo es para que llene perfectamente el área que bajó el punzón y que está dentro de la matriz, y ahí va sacando las tabletitas y de una vez las expulsa para ir llenando ese frasquito. Y aquí vemos la excéntrica también, de hecho, ¿verdad? Bueno, esta tiene fuerza de 5 toneladas, es bastante fuerte, y a veces ahí en las que son monopunzón sí necesitamos en algunos casos fuerza. Saca 3600 tabletas por hora, 1400 revoluciones por minuto, y las dimensiones ahí las marca este proveedor, que algo interesante. ¿Alguna pregunta de esto? Doctor, ¿será que puede regresar a donde menciona las 4 etapas de la tableteadora, por favor? No esta, ¿verdad? Es la anterior. Como 3 antes, creo yo. Disculpe. Las de... Ya, Sí. las... Ya, disculpe. Muy bien. Bueno, ustedes, si no me avisan que están cansados, yo sigo de largo, y no es porque esté cansado, sino que vamos a hacer un stop, vamos a parar la grabación. Recording stopped. Y les voy a poner ahí sus 15 minutos de descanso. Gracias.